Paz y bien. Tengo el gusto de presentarles, está conmigo, me acompaña en este programa, nuestro hermano Diego Sinesio. Es un apellido italiano y por eso no lo podía mencionar. Pero me alegra mucho que comparta Diego con este programa. Es un joven de nuestra parroquia, pertenece al grupo Jucares de la parroquia San Francisco de Asís, de Cajutla. Y bueno, vamos a reflexionar sobre este quinto domingo de Pascua, donde Jesús ahora se nos presenta como el camino al Padre. Hay diversos caminos. Hablábamos en el programa anterior sobre las diversas voces que los jóvenes pueden escuchar. Hoy hablamos de los diversos caminos que existen para llegar al Padre. Hay diversos caminos, hay diversas formas cómo poder llegar, cómo poder tomar el camino correcto. Entonces Jesús es el camino que lleva al Padre. Este es el tema que hemos tomado de este quinto domingo de Pascua. Les invito a que escuchemos la palabra de Dios. Señor, que te contemplo en el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. No se angustien ustedes. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Tomás le dijo a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Felipe le dijo entonces: Señor, déjanos ver al Padre, y con eso nos basta. Jesús le contestó: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto también al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No creen que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. No crean al menos por las obras mismas. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor. Qué interesante lo que hoy nos ha dicho este texto del Evangelio que hemos escuchado en el capítulo 14 de San Juan. Se trata de
de mostrar el verdadero camino, de reconocer cuál es el verdadero camino. Porque puede ser que en nuestra vida hay diversos caminos y hay muchos caminos, y de esos tantos caminos que hay, muchos llevan a la perdición. Y quizás son pocos los caminos que llevan a la salvación, que llevan al encuentro verdadero con nuestro Creador, con nuestro Dios. Entonces, partiendo de eso, de que Jesús es el camino que lleva al Padre, creo que también para los jóvenes, Diego, es importante descubrir entre todos esos caminos, ¿cuáles son los caminos que tú crees que pueden llevar a Dios? Pues, así bien, los Fácil. caminos que yo considero serían solamente dentro de la iglesia, porque si uno no está concentrado, como decirlo así, yo considero la iglesia y el mundo. El mundo es todo lo que nosotros pensamos que nos rodea, todo lo que nosotros vivimos con ello. Y la iglesia es, aunque nosotros la podamos ver, es más bien espiritual. Así también nos dice la lectura: calma y crean, y les prepararé un lugar en mi reino. Pues los caminos, el Señor bien lo dice, Él es el camino, y hay que aprender a confiar en Él y tener discernimiento para que nosotros podamos reconocer los verdaderos caminos que el Señor nos enseña. Muchas veces el Señor se nos presenta por medio de personas. Cualquier persona que nosotros podamos ver, muchas veces nosotros, las personas con una simple mirada, comenzamos a pensar como es, pero eso no está bueno. Nosotros tenemos que saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Así como el camino del Señor nos muestra, cualquier persona se nos puede aparecer en ese camino, ya sea para ayudarnos o para desviarnos. Y pues hay que saber nosotros entenderle a Él, así como a sus discípulos y a la gente que le preguntaba en el tiempo que Él estuvo vivo representando a Dios. Les respondía muchas veces en plegarias, y esas plegarias nosotros tenemos que aprender a entenderlas. Los caminos aquí en la iglesia, hay muchos grupos juveniles, los coros parroquiales, los movimientos dentro de la iglesia son muy importantes. A los jóvenes nos enseña mucho del amor de Dios y de su gloria. Dice: de no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Si nosotros sabemos del amor de Dios, sabemos que Él nos tiene preparado un lugar para que nosotros estemos junto a Él y estemos sirviendo aún allá en el cielo. Ese lugar tiene nombre y apellido, yo siempre lo he creído así, pero también hay que pensar que no solo porque tiene nombre y apellido, nosotros vamos a hacer lo que queremos. Tenemos que ganarnos con lucha y esfuerzo a caminar como el Señor lo manda. Y así, Fray, como decía la lectura, que Tomás le preguntó: nosotros no sabemos a dónde vas. Pero Jesús le respondió y le contestó con mucha sabiduría: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces tenemos que aprender las indicaciones que nos manda el Señor para que nosotros podamos entenderle a Él y saber discernir con ese don tan bonito que nos ha regalado, para poder caminar con Él de la mano y dar cada paso con seguridad del Señor. Qué interesante, Diego. Fíjate que Jesús en cierto momento se molestó porque dijo: Felipe,
tanto tiempo llevo con ustedes y todavía no me conocen. Como quiso decirle, son ustedes necios, torpes, que no se dan cuenta que yo soy el camino. O sea, a veces necesitamos como que se nos hable un poquito más fuerte, que se nos digan las cosas quizás hasta de esa manera, para quizás poder entender, poder descubrir, poder discernir también, porque de eso se trata de ir descubriendo en nuestra vida cuáles son los verdaderos caminos que pueden llevarnos a la salvación, porque hay tantas posibilidades, es una gama de posibilidades que existen en la vida, que fácilmente podemos perderlo. Sí. El joven quizás es el que tiene el mayor riesgo también de perder su vida, de no escuchar a Dios y de tomar el camino o el rumbo equivocado, ¿verdad? Me gustaría que le dijeras a los jóvenes o que invitaras a los jóvenes a acercarse más al Señor, acercarse más al verdadero camino. Bueno, pues esa pregunta, Fray, ya que nosotros los jóvenes tenemos muchas distracciones a nuestra edad, muchas veces podría ser cualquier fiesta o cualquier anuncio que nosotros creamos que es diversión, pero ya nos dice el Señor, yo soy el camino de la verdad y la vida. Pues ese camino muchas personas y jóvenes lo llevan solo en fiestas, digámoslo así en español, discotecas, salir a molestar, como lo decimos, con los amigos, pero hay que distinguir entre lo malo y lo bueno. Hay que tener una juventud sana, porque muchas veces no nos damos cuenta de la gravedad del error hasta que lo cometemos. Y Dios siempre está allí avisándonos de lo que nos puede pasar, de las pruebas grandes que se nos dan. Y así muchas veces nosotros cometemos esos errores. Nos caemos con una piedra, pero no hay que permitir caernos con la misma piedra siempre. Hay que saber pedirle al Señor pasos seguros con Él, porque sin Él no somos nada, ya lo sabemos. Porque nosotros, los cristianos, tenemos que tener humildad ante todo. Es un requisito que el católico debe tener. Y la humildad no se ve a simple vista, la humildad es más espiritual. Tú puedes andar como joven muy bien vestido, con marcas caras, pero ¿qué sabemos si tu espiritualidad es pequeña? Tú tienes que dejar ver esa espiritualidad a brillar como luz propia. Así como lo decía un fraile en una misa, somos templos, con patitas y con manitos. Así como comemos, es un templo de Dios comiendo, bañándose. Y tenemos que saber lo que es de agrado a los ojos del Señor y lo que no es. Gracias, Diego. Ya escucharon, jóvenes. Diego es uno de los jóvenes, pues, líderes de nuestra parroquia. Y te agradecemos, Diego, por tu presencia, por compartir con nosotros. Creo que vamos a seguir compartiendo en futuras ocasiones programas como este. Muchas gracias. Bueno, que el Señor nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.